México a través de sus leyendas. La mujer del camino, una leyenda de Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile, y Aguascalientes no era la excepción, a pesar de que se encontraba muy lejos de la capital del país. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Sin embargo, la joven fue atropellada por un automóvil y por desgracia falleció. Fue sepultada en el panteón municipal, y a partir de los 5 años de este hecho, su fantasma comenzó a verse en los alrededores del panteón. Como nadie la reclamó en aquel día ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó simplemente a llamarla la mujer del cementerio. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que esta chica era algo indiferente pero bastante parlanchina. La versión más interesante de estos relatos y que convirtió a esta historia en una leyenda fue la de Don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que aquella chica pudiera subir. Pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a aquella extraña chica, quien hablaba como si no estuviera allí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio que en lo que ella platicaba. Cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que aquella chica gritó: «¡Cuidado con la curva!». Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: «Está arriesgando su vida y la de su familia». Ante esta insistencia, don Pedro redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento, todos se dieron cuenta de que aquella extraña pasajera había desaparecido del interior del vehículo. Todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, sino que al contrario lo tomaban con toda tranquilidad y muy en serio, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente aquellos policías quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones se los habían manifestado muchos otros automovilistas que pasaban por aquella zona. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa misma curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron 2 personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es el por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Es una característica que hace pensar a ciertas personas que algunas historias de fantasmas del pasado tienen también visos de amores frustrados. El campanario maldito, una leyenda de Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante, por lo que se verá más adelante y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió ahí. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que allí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de todo aquello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban y que dicho suceso consistía en la aparición muy siniestra y extraña de un señor vestido totalmente de negro. Pero el padre no le creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones disponibles. Pero cuando llegaron aquellas personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual por supuesto no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su nueva visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir.
Para entonces el padre ya tenía resuelta la forma en que aquellos quedarían acomodados. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que todos se desearon pasar buenas noches y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas de la noche transcurrieron como de costumbre, lo que lo hizo pensar que todo lo antes dicho de que espantaban eran simplemente supersticiones de gente ignorante. No había nada a qué temerle en aquel lugar. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12 empezó a arreciar aquel aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario lo más pronto posible, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos que le temblaban y la voz que apenas le salía, les dijo: «Padres, padres, no vayan arriba, no vayan arriba», lo decía con absoluto temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba más cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar arriba. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: «Cierren el campanario». «¿Qué?», preguntaron todos. «Que cierren el campanario, no les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren aquel campanario». Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de aquella decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia, pero nadie ni con el paso de los años pudo resolver aquel misterio. De todos era bien sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión de aquel padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían aquel lugar. Y si a ustedes ya les nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo les voy a recomendar que para saberlo vayan al centro de la ciudad a la hora en que se ofician las misas y descubran por ustedes mismos cuál es la iglesia donde no repican las campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito. La mujer que se despidió, una leyenda de Ciudad de México. Cuando la Segunda Guerra Mundial se intensificó, México envió un escuadrón llamado 201 como apoyo para los países que luchaban en contra del nazismo. Como era de suponerse, todas las personas que conformaban el escuadrón tuvieron que dejar a sus familias, y fue así como pasaron los días. Cierta vez en que el escuadrón se encontraba en su campamento, uno de los soldados vio pasar a una extraña mujer. Al principio no le dio importancia, creyendo que se trataba de una de las enfermeras, motivo por el cual no hizo caso y se dispuso a dormir. El soldado recuerda que esa misma mujer se apareció 5 noches más, hasta que en una se dio cuenta de que aquella dama tenía algo muy familiar para él. Esa mujer se parecía nada más ni nada menos que a su esposa, la cual era imposible que estuviera ahí debido a que ella se encontraba a muchos miles de kilómetros de aquel lugar. Como pensó que estaba alucinando, se tumbó en la cama y no le dio más importancia. A la mañana siguiente, el escuadrón fue llamado a incursionar en filas enemigas, donde el soldado en cuestión resultó herido en combate. Esa misma noche, mientras convalecía en una habitación iluminada por velas, las cortinas de su lecho se apartaron de pronto y su esposa, a quien hacía en casa en la Ciudad de México, apareció ante sus ojos al pie de la cama y se fue con la misma rapidez con la que había llegado. Como no había forma de tener contacto con su mujer, el soldado tuvo que esperarse hasta que volvió a México, donde se enteró que su esposa había fallecido justo el día y la hora en que él la vio postrado en su cama. El soldado lloró muchos días por su ausencia. Al parecer la dama se había estado despidiendo de él, aunque para muchos de sus amigos lo estaba previniendo de ir a combate en el que él perdió la pierna y el brazo izquierdo. 10 años después de aquellos acontecimientos, el soldado falleció. Al parecer esta visión fue una de las más significativas de su vida, porque comentaba que en varias ocasiones fue testigo de cosas extrañas, de entre las que siempre destacó la visita de su amada esposa. Esta historia no es muy conocida, no obstante, varios de los familiares del soldado hicieron de ella toda una leyenda digna de contarse. El puente de Ara.
una leyenda del Estado de México. Don Javier recuerda que no conocía la leyenda del puente Ara hasta que la vivió en carne propia. Aquel día que iba transitando por el camino con su mula llevando una carga de pastura para sus animales y pensaba que ya se le había hecho muy tarde, por lo que a esta hora ya deberían estar muy hambrientos. Él ya estaba un poco anciano y no podía andar como antes, y tal vez si alguien le hubiera advertido del peligro que corría al cruzar por allí a esa hora, no lo hubiera hecho, y habría preferido quedarse a dormir en el campo. Sin embargo, aquella terrible noche, justo cuando se iba acercando al puente Ara, notó que su mula comenzó a inquietarse. Ya estaba cansado y no iba a soportar ese tipo de arrebatos por parte de aquel animal, por lo que se molestó y la jaló para castigarla. Pero entre más avanzaban, la mula se ponía cada vez más inquieta, al grado en que se le zafó la correa 2 veces. Cuando don Javier se agachó para recogerla por segunda vez y luego se incorporó, vio claramente cómo una mujer se le acercaba. Aquella dama estaba vestida toda de negro y no se le veía la cara, a lo que él no prestó mucha atención. «¿Qué se le ofrece?», dijo don Javier cuando tuvo cerca a aquella mujer. «Quiero que me acompañe hasta el puente Ara», dijo la aparente señora. «Lo haría con gusto, pero ¿sabe? Intento bordear el puente por la colina, pues mi mula no creo que quiera atravesarlo, está muy inquieta», respondió el señor. «Pero de hacerlo se va a tardar más, y por lo que se ve, usted está agotado», insistió la extraña señora. Don Javier no tuvo más remedio que aceptar. Total, si la mula no deseaba pasar por el puente, lo de menos era regresarse y ladearlo por la colina, él pensó. Después de todo, no iba a dejar que la señora se fuera sola, la cual vestía ropas finas y parecía de buena familia, por lo que él creyó que no estaría acostumbrada a viajar por esos lugares. El hombre recuerda que nunca le vio la cara, aunque tampoco hizo el intento de hacerlo, ya que lo que a él le interesaba era llegar a su casa para alimentar a sus animales. Por su cabeza pasaban cosas como: ¿para qué acompañé a esta señora? Y si mi mula no quiere pasar el puente me tendré que regresar, y demás cosas que se le pueden ocurrir a un viejo necio. Don Javier recuerda que en cuanto llegó al puente Ara, salió de entre un árbol un señor vestido de negro. De inmediato pensó que aquella mujer lo había llevado directamente allí hasta una trampa. «Pero, ¿qué me pueden robar si no traigo dinero?», pensó el viejo algo asustado. Mas cuando se dio cuenta, la mujer ya había desaparecido. Nunca se fijó para dónde se fue, por lo que solo quedaba aquel señor al que tampoco le podía ver el rostro. En ese preciso instante, recuerda que aquel hombre sacó un látigo y comenzó a golpearlo. La mula, que ya estaba muy inquieta desde que la señora había estado a su lado, empezó a levantarse tirando toda la pastura que el viejo llevaba. Aquel hombre parecía no tener piedad y por más que gritaba a don Javier que no traía dinero, este más le pegaba. Don Javier recuerda que como pudo llegó hasta el puente y pronto corrió, olvidándose de la mula y de todo lo demás. En cuanto lo cruzó, pudo notar que el hombre había desaparecido, momento que aprovechó para irse corriendo sin parar directamente hasta su casa, a pesar de su edad. Al día siguiente asegura que uno de sus amigos lo fue a buscar a su casa, a quien le relató lo que le había sucedido la noche anterior en el puente, pero su amigo, lejos de burlarse, le dijo que debió haberle advertido. «¿Advertido qué?», le preguntó. «Que en el puente Ara espantan», afirmó su amigo. Unos momentos después, su amigo lo llevó hasta el lugar de los hechos, con la confianza de que aquellos seres fantasmales no se aparecen por las mañanas. Ya estando allí le mostró un viejo cementerio que pertenecía a la hacienda Ara. «En torno a esta hacienda existe una leyenda», le dijo, en la que se cuenta que aquellos seres salen de aquel cementerio a cobrar venganza todas las noches, porque a ellos los asesinaron en tiempos de la Revolución. El amigo no le había referido la historia porque pensó que otro ya se la había dicho. Resulta que nadie de por ahí cruzaba el puente Ara después de las 5 de la tarde, porque ese hombre vestido de negro siempre se aparece y les hace lo mismo. En cuanto a la extraña mujer, él fue la primera persona en verla, sin que por esto se crea que haya sido el único, puesto que según cuentan los habitantes del lugar, aquel hombre ya ha causado la muerte de varias personas. 2 años antes de que don Javier cruzara por ahí, un joven cayó cuando su caballo asustado galopó sin freno por el puente. Aquel joven murió al instante debido a que el puente estaba lleno de piedras de río y se golpeó con ellas. Poco después del cruce de don Javier, 2 jóvenes escépticos se aventuraron a cruzar por el puente, solo que en esa ocasión el caballo arrastró a uno de ellos por todo el puente, dejándolo muerto en las puertas del cementerio. Por tal motivo, ahora el cementerio recibe el sobrenombre de lugar maldito.
A partir de entonces nadie se atreve a cruzar el puente Ara, y a decir verdad, yo soy muy incrédulo. Por eso fui hasta el lugar, por supuesto, no de noche, por aquello de que la leyenda resultara cierta. Afortunadamente no vi nada anormal, pero lo cierto es que tanto el puente como el cementerio que se encuentra justamente a un costado de la hacienda Ara dan un escalofrío terrible nada más de estar ahí. El puente Ara justamente se encuentra situado arriba de unas piedras de río, y aunque no es muy profundo, por lo menos una caída desde ahí sí deja herido a cualquiera, y más si este es lanzado desde un caballo. Pero eso no es todo. Para acabar con el relato, les diré que el puente es muy largo, tiene una longitud equivalente a 500 pasos, y si resulta que la leyenda sea cierta, la verdad no me agradaría volver a este lugar por las noches. Estos fueron unos relatos literarios extraídos del libro México a través de sus leyendas, de la editorial Delfín, en su colección Más Lectores. Leyendas mexicanas de las cuales espero traerles más en próximos vídeos. Yo les agradezco a todos y a todas por su gran apoyo. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto. Cuídense mucho. Que pasen muy buenas noches.